Todo lo ocurrido antes de que se formen los Redondos sigue siendo una incógnita. Nadie sabe esa parte. ¿Cómo era el Indio de joven? Y ahí lo hicimos tocar. Y que el dueño también era David Lebón, los misterios de la época. ¿Cómo fue el confuso episodio de detención y tortura? La gente cree que la vida es el noticiero de ayer. Lo que te llega de su vida es el noticiero de ayer, ni siquiera el noticiero de mañana. ¿Qué hizo en Brasil? ¿Cómo le afectaron sus problemas con el alcohol y con las drogas? Ya teníamos una mediana fama y íbamos a encerrarnos en su ducho a hacer porquería. ¿Qué pasó en ese místico viaje a Salta? ¿Cómo conoció a Sky y a la negra Poli? La vida para mí no es una cosa que se deba proteger entre algodón. Todos estos son interrogantes hasta hoy. Porque hice una investigación que me llevó a data realmente desconocida y jamás revelada en un video de YouTube. Si no viste el episodio 1 de esta serie de investigación, puedes ir a verla. Hoy, el episodio número 2, la biodata del Indio Solari. Antes, como siempre, suscríbete a este canal, dale like y déjame en comentarios qué otros artistas te gustaría que repasemos a fondo su historia. Comencemos. Un niño preadolescente, Carlos Solari, comenzaba a vivir realmente fuerte en la ciudad de La Plata. Era 1964 y mientras los Beatles ya vaticinaban una próspera carrera, acá por Sudamérica las cosas eran distintas y el pequeño Carlitos ya lo sabía. Si bien se puede considerar que los Solari en La Plata vivían en una zona de clase media, calle 41 entre 7 y 8, su vida era austera y sencilla, lo suficiente para salir a jugar a la calle y para que las golosinas como el Zeng, unos rectángulos de mentol, y el gofio, un polvito que literal, dicho por el indio, parecieran unas pepas, sean objetos codiciados. Paradójicamente, a su hermano también le decían el indio, pero el mismo indio afirma que su sobrenombre no viene de allí. Hay 10 años de distancia entre ellos y los amigos de ambos no se conocieron. Si bien el indio tiene grandes recuerdos junto a su hermano mayor, Jorge Solari, afirma que no tuvieron mucho que ver, ya que él estaba en el ejército y el indio era solo un friki. Sin embargo, recuerda que el día que se recibió de subteniente, con su primer sueldo, su hermano le regaló una bicicleta. Recuerdos de hermanos. Sistemáticamente la relación con el padre se hacía cada vez más difícil, siendo este una figura autoritaria y rígida, relación que era inversamente proporcional a la que tenía con su madre, Chicha, quien lo apoyaba y defendía en situaciones escolares y laborales. Pese a esto, don José Solari trabajaba de sol a sol para revertir la situación, que ya no era tan holgada como en tiempos de Paraná, Correo Argentino y demás. Los tiempos de nuestro país no eran los mejores y José, aún muy triste por dicha situación, trabajaba incansablemente. Quizás intentando combatir esa angustia y gastándose los últimos ahorros familiares, salió en búsqueda de una quinta que terminó siendo el famoso lote de Valeria del Mar, zona en la que don Solari era reconocido por verle llevar leña en un carrito arreado por una bici toda despintada. El indio era todo lo contrario de lo que esperaba su padre. No hizo su comunión, se rateaba del colegio, cuando pudo comenzar a filmar y juntarse de noche, solo cursó catequesis justamente porque allí pasaban film clásicos de época como Los Comandos de Garrison, El Llanero Solitario. Aparte, allí en el salón de la iglesia había metegoles y mesas de ping pong. Conforme entró la adolescencia, mostraba cada vez menos interés en la educación convencional. Prácticamente no hizo la secundaria, recorriendo desde el Colegio de Bellas Artes de La Plata hasta los industriales que había en la ciudad y las escuelas nocturnas. El indio, ya lector desde muy temprana edad, comenzó a segmentar sus lecturas, siendo varios de sus predilectos algunos libros de filosofía oriental, tales como Lobsang Rampa y Lin Yutang. Este último, Lin Yutang, con una frase que el indio cita y aún recuerda. Solamente quienes toman sosegadamente aquello por lo cual se atarea la gente del mundo, pueden atarearse por aquello que la gente del mundo toma sosegadamente. Dato de color. Por aquel tiempo la literatura era algo fundamental en indio. Por aquellos días leía un autor platense, Roberto Temis Speroni, que había fallecido en el 67. Tiempo más tarde, en Pajaritos Bravos Muchachitos, incluyó un texto suyo como parte del arte de tapa. No del cuchillo nace el miedo, ni del temblor los pájaros del frío. Volviendo a la historia, ya con 14 años y debido a esa influencia oriental, comenzó a practicar judo japonés. Para ese mismo año, 1964, es cuando el indio toma real contacto con los Beatles. Primeramente por su vestimenta, pero luego escuchando los discos que su madre traía a la casa.
Para 1965 sus padres estaban concluyendo la casita de Valeria del Mar y tiempo después se mudarían definitivamente. Todo fue un combo perfecto para que el indio comience a transitar una adolescencia con experiencias muy fuertes. Comenzando por afirmar que a su casa comenzaron a llamarla La Trinchera, lugar donde convergían dos clases de gente, los formalmente educados de la Facultad de Arquitectura y los atorrantes de siempre. Cierto día fue DJ en una fiesta que organizaba el colegio. Su labor comenzó de maravillas, pero luego de varios tragos de ginebra cayó al piso entrando en lo que al día siguiente un médico afirmó que casi fue un coma hepático alcohólico. Su relación con la ginebra continuaría, aunque no por mucho tiempo más. Cuando su abuelo murió, Chicha, su madre y él debieron viajar a Río Colorado. Luego de 20 horas arriba del tren y de estar bebiendo en el bar del mismo, llegó bastante alcoholizado a Río Colorado y nuevamente tuvo que recurrir a la asistencia médica. 1966 sería el año en el que el indio tomaría contacto por primera vez con una guitarra. Meses después, su primera canción vería la luz. Dicha canción era dedicada a una compañera del secundario llamada Itatí y comienza con la frase «Itatí juega a que es de verdad». Díganme si claramente no es una canción del indio tan solo escuchando, leyendo el primer verso de la canción. Increíble. La vida nocturna dentro y fuera de la trinchera continuó. Largas noches, muchas de póker, en donde en ocasiones las apuestas implicaban la pérdida de prendas de vestir como suéteres y zapatos. A pesar de ello, disfrutaba de estos momentos de entretenimiento acompañados de música de los Beatles, claro, y un ambiente cada vez más pesado. Siempre curioso, esta condición lo llevaba a entablar relaciones con las familias más adineradas de sus amigos, explorando así diferentes ámbitos sociales. En aquel entonces, la sociedad de La Plata mostraba una dualidad entre élite superficial y una clase media instruida que retornaba del extranjero con nuevos conocimientos como el movimiento psicodélico. Para 1967, con 18 años, ya había dejado la escuela y varias noches pernoctaba en el altillo de un amigo en el centro de La Plata. Mantenía amistades tanto en los estratos más altos como en los más bajos de la sociedad, encontrando cualidades atractivas en ambos. Tiempo más tarde comenzó a trabajar como dibujante en la Casa de Gobierno de La Plata, alternando con otros empleos temporales que le brindaban el dinero suficiente para subsistir y no más que eso. Más tarde se estableció en una feria de artesanías conocida en la época que se encontraba en la calle número 7. Rodateros de La Plata, ustedes me dirán si continúa esta feria ahí, si hay algo similar. Donde su éxito inicial se vio disminuido por la sobreexplotación de su capacidad creativa y el consumo de anfetaminas, droga bastante común en la época. Gracias a un amigo conocido como el golfer australiano, incursionó en el mundo del arte y el diseño, contribuyendo con su habilidad para la pintura en lienzos crudos que luego vendían en la famosa Galería del Este en Buenos Aires. Para 1969, el servicio militar lo realizó en el sector ejército y gracias a algún contacto de su hermano logró hacerlo en el Distrito Militar de La Plata, donde se dedicaba a actividades más bien recreativas que a sus deberes formales, aprovechando para sociabilizar y evadir sus responsabilidades. Por las noches salían campo traviesa y se escapaban para ir a bailar a Eiseland en Quilmes. La cuestión política militar se estaba poniendo bastante densa y finalmente le inventó una historia al suboficial a cargo acerca de una supuesta enfermedad que aquejaba a su madre y logró irse, no volviendo a retomar el servicio, claro. La relación con su padre adquirió una nueva dinámica durante este periodo, especialmente cuando se fue un tiempo a Valeria del Mar y a Villa Gesell, donde juntos compartían experiencias y reflexiones. Fue encargado de un hotelito en la costa en donde se quedaba un porcentaje de ganancia. Al lado armó una panquequería que a la noche funcionaba como un bar. Sin embargo, la salud de su padre fue en declive y finalmente, diagnosticado con cáncer de pulmón, falleció marcando un momento de los más dolorosos para la vida del indio. En aquel contexto de efervescencia política y cultural se cruzó con Andrea, su primera compañera. El destino los unió donde sino en su casa, en la trinchera, y este hecho sería más que importante para el futuro. En breve les cuento, quédense. Resulta ser que la suegra del indio en ese momento era una actriz bastante reconocida que más tarde terminó protagonizando más de un programa que seguramente viste, Chani Mayo. El indio sin quererlo comenzaba a forjarse como un adulto. Ya era 1970 y la marcada exploración de cosas nuevas, la adaptación a diferentes entornos y la confrontación con la adversidad fueron elementos que moldearon su carácter y sus experiencias. La relación con las anfetaminas
latinas estaba a la orden del día. Recordemos, por ejemplo, que por aquellos años, en el 72, un joven tanguito, asiduo adicto a dichas sustancias, era internado, tratado con electroshock y posteriormente encontrado sin vida en las vías del ferrocarril Palermo. Les dejo el link de la biodata de Tanguito acá abajo en la descripción. Sus actividades como artesano cesaron casi por completo y con los últimos ahorros surge la idea de viajar a Brasil, destino al que muchos apelaban. Recordemos que Miguel Abuelo por aquel tiempo haría lo mismo en varias oportunidades. Allí fueron el Indio y su novia Andrea. La travesía comenzó a mediados del 72, cruzando a Uruguay en el camión de un amigo. Cuando llegaron a 33 Orientales los pararon ya que los habían confundido con unos guerrilleros que estaban buscando. Su amigo debió seguir y ellos hicieron lo propio improvisando planes e ingresando a Brasil por una frontera muy solicitada en donde el Indio recuerda que había 3 cuadras de fila, horas esperando. Ya instalados en Río de Janeiro necesitaban generar algún tipo de ingreso, por lo que comenzaron a hacer artesanías. Como si fuera poco, Andrea queda embarazada, hecho por el cual, después de algunas semanas, deciden regresar a Argentina. La familia de Andrea ejerció presión y decidieron casarse por civil para darle un marco formal a todo este temita. Sin embargo, tiempo después, Andrea pierde el bebé. Toda esta historia junto a Andrea es de suma importancia. No por la importancia en sí, más allá de eso, no por su casamiento, más allá de eso, no por su suegra, más allá de eso, sino que ella fue la que más tarde trajo una nueva amistad, el negro Beilinson, cuya riqueza cultural y espíritu independiente resonaban con los del Indio. El capítulo de los Beilinson cambiaría la historia de la vida del Indio para siempre, pero no por lo que se imaginan. Los Beilinson eran 3 hermanos, el más grande, Daniel, con quien casi el Indio no tuvo trato y quien se hizo cargo del negocio familiar, el negro, el amigo de Andrea que les mencioné recién, y el menor, Eduardo, quien ya por aquel momento portaba esos ojos color cielo, pero aún nadie le decía Sky. A propósito, ¿saben quién le puso Sky a Sky? Se los cuento al final del video. No, ¿por qué se lo voy a contar al final del video? Se los cuento ahora. Marta Minujín. Claro. Los Beilinson era una familia bien instruida, familia judía, de mucha guita, gran biblioteca, decía el Indio. Su madre era una mina muy interesada en el arte, su padre era un ingeniero y ganaba mucha plata, construía diques, puentes y demás construcciones viales. Los primeros proyectos entre el Indio y el negro Beilinson para comenzar a filmar ya incluían una cláusula irrevocable, hacerlo de manera independiente, sin que nadie les diga lo que tenían que hacer, toda una premonición de lo que vendría después. Todo había comenzado bien, rodaron un corto llamado Celos y 2 largometrajes, uno llamado Frasina el Cazador, la historia de un tipo que a partir de una nave estrellada en la Tierra comienza a armar la propia, y El sueño de Onia, basada en una novela judía filmada en la casa alquilada por el Indio en Citibel. Todo parecía encaminado, pero cuando llegó la tentación de filmar en un formato más grande, 35 milímetros, el formato tradicional del cine, el negro Beilinson decidió irse a Venezuela, ya que había recibido una oferta de trabajo en la empresa del padre. No obstante, el contacto continuó con el hermano menor, Eduardo. ¿Harían algo juntos? Ya era 1973 y el Indio transitaba la noche underground platense. 2 bandas se destacaban, al menos en su entorno, los Gondwana y los Dulce Membrillo. Esta última, muy citada en este canal por ser la primera banda formada por Federico Moura y Daniel Sbarra, que luego formarían Virus. Dato de color: Dulce Membrillo era principalmente una banda de cover, en la cual varios amigos se acercaban a cantar en los ensayos y alguna que otra presentación en vivo. Uno fue el Indio, claro, pero otro sería Luis María Canosa, el mismo Luis María que mencionaba el Indio años más tarde en la canción Toxi Taxi. Esa historia te la cuento en el video de Toxi Taxi, claro, te dejo el link en la descripción. Algo que no me gustaría dejar pasar y que claramente se ve ejemplificado acá es que por aquellos años, igual que ahora, la movida cultural era creciente en cada ciudad, no solamente en Buenos Aires, como nos cuenta la historia oficial, que por años se repitió como un cuentito. En el baño de la Perla de la Once. En el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Ey. A propósito de esto, ¿sabías que acababas de escuchar a Javier Martínez, no? Ese fue Javier Martínez que llamó a grabar a Tanguito y registró la versión de la balsa hecha por Tanguito. Increíble.
la historia del rock. En paralelo a todo esto que les cuento, Eduardo, ya Sky, digámosle Sky, el menor de los Bailinson, ya tocaba la guitarra y formaba parte de bandas que tenían distintas propuestas artísticas. El Indio y Sky ya habían trabajado juntos por primera vez en la banda sonora de una película que habían rodado con el negro Bailinson, su hermano. Sky tocaba la guitarra y el Indio metía voces con ecos. Cierto día, y motivados por la búsqueda de una canción para un film, se juntan en un recinto ellos dos, Sky y el Indio. Sky recuerda haber llegado con una letra hiperfuturista que el mono Cohen, Rocambole, había sacado de un libro de ciencia ficción. Dichos ensayos se llevaron a cabo principalmente en un sótano del Pasaje Rodrigo, en La Plata, una galería conocida en la época, en donde montaron un pseudo estudio de grabación, sala de ensayo. Se imaginarán que la canción no prosperó, pero ¿a quién le importaba? Carlos Alberto Solari y Eduardo Bailinson estaban juntos. Quedaron vestigios de esas reuniones, canciones como El Hidromedusa, El Super Sport y un blues llamado Honolulu, siendo estas canciones las primeras composiciones extraoficiales juntos de Solari Bailinson. Pero eso no eran Los Redondos, no todavía. Para ese momento y en las juntadas había 3 guitarristas y 3 cantantes. Prácticamente no había disciplina y era una reunión de amigos que hacían sonar sus instrumentos. Dato de color. La historia cuenta que en esas reuniones Sky llevaba un silbato para dirigir la movida porque realmente era un caos todo. Aquellos 1975-1976 los chicos se la pasaron encerrados haciendo música. Bueno, música y algunas cositas más también. Los muchachos se divertían. De todas maneras, la cuestión política social estaba muy complicada, sobre todo para adolescentes inquietos que asistían asiduamente a reuniones de centros estudiantiles. Cierto día, el Indio Solari y sus compañeros se encontraban reunidos en su casa alquilada en Citibel. Al salir a fumar, Solari divisó la llegada de la policía, aproximándose en un despliegue algo inusual. Este incidente suscitó en él la preocupación inmediata, consciente de que estaban rodeados y aún no considerando que verdaderamente no tenían nada que esconder más que dibujos y pinturas de mujeres desnudas, pósters dibujados a mano del amigo Fenton sacando la lengua. En fin, la novia de entonces del Indio, Silvia, recordaría posteriormente en una entrevista que el operativo se desencadenó a raíz de rumores infundados que los asociaban con la organización Montoneros, cuando en realidad estaban simplemente coordinando una presentación en vivo. Solari y su grupo, como tantos otros de la época, fueron objetos de presiones indebidas durante este periodo. A pesar de que todos fueron detenidos temporalmente, solo 3 permanecieron bajo custodia. Solari ya tenía su prontuario, ya que hacía un tiempo en esas salidas a Quilmes, mientras estaban en el servicio militar, los habían parado y cuando les dijeron díganme sus apellidos, le dijeron los apellidos de los suboficiales a cargo. Imagínense que cuando se enteraron de esto no les cayó muy bien. Esto hizo tiempo después que esta detención que les contaba sea agravada y el Indio terminó detenido, depositado en un calabozo y hasta torturado con máquina. En la época llamaban a esto ser torturado con la picana eléctrica, amedrentando a la víctima para que brinde información acerca de las actividades de los amigos. Algo bastante nefasto. Definitivamente la cuestión estaba complicada, por lo que aquel final de 1976 el Indio se autoexilia en la costa, llevando literalmente lo opuesto, donde vive unos meses. Sin embargo, allí no abandonó ni las lecturas ni su activismo juvenil. Por ese tiempo retoma amistades como la de Alejo, con quien tenía experiencias psicodélicas significativas. Su amigo había traído recientemente LSD de los Estados Unidos y bueno, se imaginan, había que probarlo. Estos encuentros, marcados por largas caminatas por el bosque de Cariló y una ingesta consiguiente de alucinógenos, configuraban una parte importante de la vida de aquel entonces. Ya de regreso a La Plata, el Indio retoma su trabajo en la estampería de Citibel y las juntadas artísticas, ya abocado a desarrollar su carrera, o al menos a intentarlo, claro. Para mediados de ese año, Sky y su novia, Carmen, más conocida como la Negra Poli, viajan a la provincia de Salta para administrar unos campos que tenían los Bailinson, en donde conocen a Francisco Silva, un artesano personaje de la zona que realizaba trabajos para la embajada alemana. En dicho viaje, Sky y Poli también conocieron a unos escritores que formaban parte de un grupo al que le habían bautizado Grupo Instancia Poética. Atenti a este dato que les digo. Ser joven ya era un peligro. En la ciudad de La Plata, viste, una ciudad donde prácticamente se conocían todos,
Y quién más, quién menos, teníamos un amigo o alguien que había caído, las listas, estábamos prácticamente todos en algún tipo de lista negra, y muchos escenamientos que tuvimos, todos, y bueno, sí, lo más saludable era rajar de irse de allí, ¿no? Mi hermano se fue para Venezuela, Poli y yo nos fuimos para Salta, el Indio se fue para Valeria del Mar. Cierto fue que para comienzos de 1977 las juntadas en las casas eran caóticas por la cantidad de gente que asistía. Aquel año sería definitorio. Sky recuerda que su novia Poli había descubierto un teatro llamado Lozano, el cual era bastante económico rentarlo. Sin dudarlo, propuso poner dinero entre todos y comenzar a juntarse allí. A este grupo artístico se le habían sumado amigos que también hacían su performance de soltada de gallinas, monólogos, improvisaciones, obras de teatro, bailes y eventos de ese estilo. De repente todo se había magnificado. Contado por el mismo Indio, eran como 50 arriba del escenario. Se destacaban los monólogos de Enrique Sims, siempre interrumpidos por el Mufercho, otro personaje de la época, aunque verdaderamente lo que al Indio le resonaba una y otra vez era la habilidad de Sky Bellinson para tocar la guitarra. El Indio escuchaba y notaba la misma influencia internacional, o de otras latitudes, si se quiere, que había curtido él en la literatura, pero llevadas a una guitarra y a la música. Por este tiempo, Eduardo Sky Bellinson también formaba parte de otros grupos. Los Diplodocus, grupo de 5 chicos que se juntaban porque tenían buenos equipos, entre ellos el único órgano Hammond que andaba dando vueltas por La Plata, acuérdense de este Hammond que ahora les cuento algo, y la Cofradía de la Flor Solar, un puñado de hippies que también hacían música y performance en vivo. De allí viene ciertas veces la confusión de pensar que Los Redondos provienen de este último grupo, aunque más así no sea. El sábado 27 de noviembre de 1977 fue quizás la primera presentación del grupo, aunque no se llamaba oficialmente Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El valor de las entradas era un poné lo que quieras, entre comillas, y ese dinero se destinaba a comprar vino. La gente que entraba, todos amigos, iban directamente para el fondo, donde estaban las damajuanas. No había comida, solamente los Redonditos de Ricota. Hablando del nombre del grupo, esto es realmente una incógnita, aunque el mismo Indio Solari en su libro de memorias cuenta que se inspiró en un recetario de postres de la marca Royal, en el que proyectó un personaje ficticio llamado Patricio Rey, PR. Postres Royal. Este personaje, concebido como un padrino reverenciado por sus seguidores, representaba una figura de autoridad en contraste con la percepción de los integrantes de la banda que tan solo se declaraban meros interlocutores de la voluntad de ese dios pagano. Eso pensaba en el 77, me muero. En lo que quedaba del año 77 hubo 3 presentaciones más allí, en el Teatro Lozano, en donde cada vez la convocatoria fue mayor. ¿Recuerdan aquel grupo de escritores que habían conocido Sky y Poli en Salta? Por esas cosas del destino, algunos meses después terminaron visitando la ciudad de La Plata e invitaron a toda la troupe artística a viajar a Salta con la promesa de que les conseguirían algún show por allá. En paralelo, el Indio, quien seguía trabajando en la estampería de Citibel, tenía como cliente al Mono Cohen, a Rocambole, quien para ese entonces, luego de algunos años en el rubro, tenía un negocio llamado Indra en el cual fabricaba buzos y el Indio se los estampaba. Por aquellos días, su situación económica era crítica y entonces le dijo al Indio: yo no les puedo pagar, pero el viaje ese que me mencionaste a Salta, les puedo pagar el micro si quieren. Los Redonditos nacen y se van de gira a Salta. A Salta en un micro porque nos debían a un taller de que hacíamos serigrafía, mantas y cosas, estampado de tela. Había un débito de una guita de otros amigos que no les había ido muy bien y que daban una guita de bien. Y una de las maneras que surgió es que este otro grupo amigo que ellos vendían, tenían el comercio y toda esa historieta, nos pagó el alquiler de un micro, un gran ómnibus para el disparate que fue en ese momento, que era como y fuimos contratados a tocar en Salta. Y bueno, fue un delirio. Los planetas se alinearon una noche de enero a la salida de los famosos Lozanazos, juntadas en el Teatro Lozano que les comentaba, y el grupo Patricio Rey salió directo a Salta en el micro apoderado El Expreso Imaginario. Literalmente muchos de los que hacían performance en el grupo artístico habían estado presos. El viaje a Salta fue caótico, pueden ir ahí al libro de memorias del Indio porque la verdad que relata un montón de cosas que no hace falta que se las meta en este video, pero el bar donde se presentaron allá en la ciudad de Salta se llamaba
llamaba Polacos Bar. La cita fue el 7 de enero de 1978, siendo la única atracción de la ciudad. Allí recalaban todas las expresiones artísticas existentes, sonando desde tangos de Piazzolla hasta canciones del Club del Clan. Dato de color: en dicho viaje, el Indio afirma haber conocido y entablado amistad con Gustavo Cuchi Leguizamón, exponente salteño de la música folclórica de nuestro país, reconocido a nivel nacional, quien, entre otras charlas, les insinuó que quería comprarles aquel jamón que les había contado. ¿Se acuerdan? El teclado se lo quería comprar el Cuchi Leguizamón. El concierto, caracterizado por contener más personas en el escenario que como espectadores, fue realmente un desastre, pero de todos modos la gente los recibió de manera positiva. Parecían extraterrestres que habían bajado de algún planeta para hacer sus expresiones artísticas. Muy manso, Patricio, ¿eh? Manso, Patricio. Mantengue, Patricio. Popeye, estás calmo, Popeye. Menos manso. Vamos los redonditos de ricota, ¿qué nos depara ahora? ¿Qué los tiene tan mansengues? Todos mansos, es lo avanzado de la hora. Sin embargo, el problema llegó al momento de que el dueño del bar les pague, ya que al no haber tanta gente no había facturado lo suficiente y no les quería pagar, aunque finalmente se procedió al pago y emprendieron la vuelta a Buenos Aires. Este viaje, sin embargo, culminó en tragedia con la decisión de Ricardo Meyer, uno de los guitarristas de ese momento, de quedarse en Salta con su familia. Días después protagonizó él un accidente fatal en el que solo su hijo sobrevivió de manera milagrosa. La pérdida de Ricardo Meyer, quien era el primer guitarrista en Los Redondos, afectó al grupo anímicamente. Gracias a las grabaciones encontradas de aquel único concierto en Salta podemos apreciar un pequeño fragmento de Maldición va a ser un día hermoso. Mucho más lento y con un tinte más blusero, una versión única que pasaría a la inmortalidad, la impronta de Meyer tocando por última vez con Los Redondos. Definitivamente, ese final de 1977 y el comienzo del año siguiente fue el año en que Patricio Rey se gestó. Al regresar de esta presentación en el norte se llevó a cabo una fiesta, una nueva juntada en el Teatro Lozano el viernes 21 de abril de 1978. El concierto se anunció con un afiche confeccionado por Rocambole y por un volante que armó el Indio, en el que detallaban la lista de temas que podrían sonar esa noche. Algunas de las canciones eran Mariposa Pontiac, Un tal Brigitte Bardot, El gordo tramposo, Maldición va a ser un día hermoso. Claro, el destino ya estaba escrito, la rueda había comenzado a girar. Los Redondos, Patricio Rey, desembarcaban en Buenos Aires. Pero todo eso te lo cuento en este video que sigue por acá, en el episodio 3 de esta biodata. Recordad también que podés buscar el episodio número 1 acá en el canal. Ojo, depende de cuándo estés mirando esto, quizás no esté el episodio 3. Esto dependerá si les interesa el video o no. Demuéstrenmelo dejando un like, un comentario, a ver a cuántos likes llegamos. Lo de siempre, los que quieran pueden aportar económicamente dejando un cafecito ahí, pueden hacerlo por Mercado Pago, es muy fácil. Gracias a toda esta gente que ya nos colabora siempre acá en el canal. Soy Paul López Alich, estás en Rock Data, like, comentario, suscripción, seguinos en Instagram, en TikTok y yo te veo en el próximo video.